Muy bien, muy buenas noches, hermanos, a todos los que están en casa, a los que están acá ya los saludé. Gracias a Dios por esta oportunidad en la que podemos orar al Señor, disponernos para llegar a su presencia, para hablarle a nuestro Dios, para exponer nuestro corazón y nuestras necesidades, especialmente las de nuestros hermanos, como hemos estado haciendo por medio de la lectura de la lista que tenemos de oración, de los motivos de oración. En esta noche vamos a terminar con este capítulo 7 de primera epístola a los Corintios, pero antes de ir a Corintios capítulo 7, quería que vayamos a Deuteronomio capítulo 20. El viernes pasado mencioné algo acerca de la ley, acerca del casamiento, y dije que la ley en realidad no prohibía de manera directa a los israelitas casarse con personas de otros pueblos. Sí lo hacía en el caso de las naciones que el Señor Jesús o que Dios les había dado, en el caso de los cananeos. Y quería mencionar ese versículo y citarlo y leer alguna parte, porque tal vez alguien se ha quedado pensando en esto y ha estado buscando la cita que no la di. Deuteronomio capítulo 20, comenzando, allí leemos algunos versículos, por ejemplo, en el versículo 10. Esto leía o citaba el viernes pasado. Dice: cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás a paz. Y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Verso 13. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Verso 14. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que se halla en la ciudad, todo su botín tomarás para ti, y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones. Verso 16. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Verso 18. Para que no os enseñen a hacer según sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Ese era el texto que estaba citando. Entonces, la prohibición allí es de casarse con las cananeas. Obviamente que, digamos, no había una obligación, si bien no tenían la prohibición de casarse con las personas, por ejemplo, las que dejaban con vida acá, no había una obligación de hacerlo como en el caso del levirato con las familias judías. Y se entiende que estas personas que quedaban con vidas, a las cuales les perdonaban la vida, pasaban a formar parte del pueblo de Israel. Se convertían al Dios de Israel y adoraban al Dios de Israel y, digamos, pasaban a ser parte de la familia de Israel. Y entonces, por eso sucedía que en algunos casos ellos podían casarse con estas mujeres, no así con las cananeas. Y hubo un tiempo con las cananeas y algunos otros pueblos más, ¿no? Por ejemplo, los de Moab, los moabitas, los de Asdod, que en algún tiempo ellos se habían casado, dice, los israelitas con los de Asdod. Esto también lo mencioné el viernes pasado y lo van a encontrar en Esdras, por ejemplo, capítulo 10 y Nehemías capítulo 13, donde se divorciaron de estas mujeres. Y decíamos, esto fue en el tiempo o en la época de la ley.
En la época de la gracia, Pablo dice que aquella hermana o aquel hermano que está unido en yugo con una persona que no es creyente, o por supuesto él ha llegado a conocer o ella ha llegado a conocer al Señor después de estar casada, dice no se separe. Y decíamos, esto es el tiempo de la gracia. Pero en cuanto a los cananeos o a las cananeas, sí tenían prohibido dejarlas con vida y prohibido casarse, por supuesto, con ellas. Es un caso, digamos, muy interesante cuando aquella mujer se acerca al Señor Jesús, la mujer sirofenicia. Si bien ella vivía en Siria, uno de los pasajes de la Escritura dice que venía de los cananeos, era descendiente de los cananeos, que había quedado con vida, porque cuando los israelitas llegaron allí no exterminaron a todos o no mataron a todas las personas, le perdonaron la vida a muchos. Y allí habían quedado muchos con vida. Y luego esta mujer viene al Señor Jesús y encuentra la gracia, encuentra la misericordia de parte del Señor Jesús. Dice que Él le decía, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero esta mujer le rogó al Señor y mostró su fe, y el Señor Jesús le ofreció su gracia, le ofreció su perdón, y ella llegó a ser una hija de Dios. Vayamos entonces a nuestro capítulo 7 de Primera Epístola a los Corintios, para continuar allí nuestra meditación en este capítulo. Ya hemos visto que el apóstol Pablo estaba respondiendo a pensamientos que tenían los corintios, que le habían enviado por escrito también sobre algunas cuestiones del matrimonio, y les ha hablado allí a los que están casados, en el caso de cuando los dos eran cristianos o creyentes. También mencionó algo del caso cuando uno es creyente y el otro no. Y ahora en la parte que nos toca hoy, digamos, les va a hablar más bien a los que están solteros. Aunque ya en el versículo 8 del capítulo 7 ya les dice algo a los solteros, ¿no? Pero acá se enfoca un poco más, digamos, o amplía la cuestión de los solteros. Dice ahí entonces, versículo 25 del capítulo 7 de Primera Epístola a los Corintios. Primera Epístola a los Corintios, capítulo 7, verso 25. Vamos a leer ahí la primera parte, por lo menos, 25 y 26. Dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Quería mencionar, ahí hemos visto la palabra vírgenes, también más adelante vamos a encontrar la palabra doncella. ¿Y qué significa esta palabra virgen? Bueno, algo nosotros, digamos, es parecida a la nuestra o al significado que tiene nuestro idioma, pero digamos en la Biblia, en el Nuevo Testamento especialmente, la palabra virgen obviamente se refiere a la persona que no ha tenido relaciones sexuales, y se refiere tanto en el sentido masculino al hombre, al varón, como puede ser en el sentido femenino a la mujer. Por ejemplo, en el sentido masculino les llama vírgenes en Apocalipsis capítulo 14. Vamos a buscar allí para mirar este texto, Apocalipsis el capítulo 14, y vamos a leer versículos 4 y 5. Allí es el cántico de los 144.000, dice el título, y el versículo 4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Ahí está la palabra, está hablando de varones. Dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va.
Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Verso 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Qué interesante cómo la Escritura menciona de estas personas lo que son. Dice que son vírgenes, son los que siguen al Cordero y son los que no tienen mancha, son sin mancha. En cuanto al, digamos, el sentido femenino, le llama virgen también, y se amplía allí un poco más aquí en Corintios y dice doncella. Y vamos a buscar un caso en el Evangelio según San Mateo para mencionar un caso muy, muy conocido y especial, Mateo capítulo 1, cuando habla de la Virgen María. Dice ahí Mateo capítulo 1 y leemos el versículo 18. Dice allí, 1:18 de Mateo, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahí está hablando de la Virgen María, y una frase interesante o que tiene que ver con nuestro comentario es esta que dice antes que se juntasen. O sea, estaba desposada, estaba comprometida, el desposorio era algo común entre ellos, algo muy serio, pero lo aclara ahí, antes que se juntasen. Dice el versículo 20, y pensando él, o sea José, en esto, verso 20, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Fíjense que acá dice tu mujer, aunque ellos todavía, la Escritura dice ahí antes que se juntasen, sin embargo le llama tu mujer. ¿Por qué? Por la cuestión del desposorio o porque estaba desposada, estaba en compromiso. Este compromiso era algo muy serio, era un compromiso nupcial y exigía la fidelidad absoluta. Romper este compromiso era equivalente al adulterio en un matrimonio que ya vivían juntos. Y entonces ahí dice que en el versículo que hemos leído, Dios le dice por medio de un sueño, no temas en recibir a María tu mujer. Esta palabra mujer, que la hemos encontrado varias veces en 1 Corintios, en la Biblia no se refiere solamente, digamos, al género femenino, en este caso a las hermanas, sino que se refiere a una esposa. Es similar al significado que tiene la frase que nosotros decimos, por ejemplo, mi esposa. Bueno, mujer en la Biblia es similar a mi esposa. Cuando alguien escuchaba la palabra mujer, ya sabía que se trataba de una esposa. Cuando escuchaba virgen o doncella, sabía que se trataba de una persona que estaba soltera. Podía estar comprometida, pero soltera. Por eso allí, cuando Pablo les habla en el capítulo 7 y dice, bueno le fuera al hombre no tocar mujer, se estaba refiriendo a la esposa. La otra vez dijimos acerca del adulterio o de la fornicación, mencionando la respuesta del Señor Jesús a aquellas personas que le habían preguntado sobre el divorcio. ¿Se acuerdan que le habían preguntado por qué Moisés permitió o mandó dar carta de divorcio? Dice, ¿es justo, es bueno que un hombre se divorcie? ¿Le está permitido hacerlo? ¿Por qué lo mandó Moisés? Y el Señor les contesta que era por causa de la incredulidad que Moisés había permitido aquello. Pero dice, no debe separarse lo que Dios unió, no lo separe el hombre, a no ser por causa de fornicación. Y decíamos, la única causa en la Biblia
para el divorcio es el adulterio. Pero también, digamos, cuando uno sigue pensando en esto, y por ejemplo piensa en otras causas que podría haber, el pecado, digamos, entra en la vida, entra en las personas, entra en los creyentes, nos domina también a veces y produce distintas cosas, y hacemos distintas cosas en desobediencia a Dios. Por ejemplo, después me quedé pensando, por ejemplo, en el caso que hubiese violencia de género. ¿Qué pasa con esta hermana? ¿Tiene que quedarse con ese hombre unida y no puede separarse? Bueno, eso lo regula la ley, ¿no es cierto? Cuando leíamos el capítulo 6 y cuando hablaba Pablo en el capítulo 6 nos hacía ver que la mayoría de las cosas o muchas de las cosas se pueden resolver, digamos, entre los creyentes porque tenemos el Espíritu Santo y podemos discernir las cosas espirituales, podemos discernir la voluntad de Dios y Él va a encontrar la solución para cada caso. Pero hay algunas cosas, digamos, que sí tienen que ir a las autoridades o a la justicia civil, a la justicia, como dice allí en el capítulo 6, de los injustos. Y son estas cosas, las cuestiones, por ejemplo, de violencia o de abuso. Eso está regulado de esa manera. Así que, en verdad, la única causa es adulterio, pero podría haber otras cosas, como por ejemplo violencia, donde el mismo Pablo dice, no está el hermano o la hermana sujeta a vivir en esclavitud. Volvemos entonces ahí a nuestro capítulo 7 de 1 Corintios, y hemos leído: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia. Ahí la palabra vírgenes, como hemos visto, se refiere, a veces se puede referir al varón y se puede referir a la mujer indistintamente. Y aquí se refiere a los dos, aunque pareciera que les habla digamos, al género femenino, sin embargo se refiere a los dos. Hay algunas traducciones que traducen esta parte: en cuanto a las personas solteras, no tengo mandamiento del Señor. O sea, no dirigiéndose específicamente a las mujeres, sino a los dos, mujeres y varones o varones y mujeres. En cuanto a las personas solteras, no tengo mandamiento del Señor. Le habla tanto a uno como al otro. Y nos damos cuenta porque cuando vemos el verso 26 dice: tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre, fíjense, el hombre en quedarse como está. El hombre ahí lo entendemos en el sentido de humano, ¿no es cierto? En la persona, tanto femenino y masculino. Le hará bien el hombre en quedarse como está. Dice: no tengo mandamiento del Señor. Es similar a lo que ya habíamos visto anteriormente. Significa que el Señor Jesús no lo había mandado de manera personal cuando estuvo en esta tierra, no se había dado esa situación y tuvo que decirles de esta manera qué hacer a los que estaban vírgenes, y tampoco Dios lo había dado o lo había previsto en la revelación que había hasta ese momento. Y sí, ahora lo está haciendo por medio del apóstol Pablo, mientras él está respondiendo a estas consultas. Está siendo inspirado, como dice la Escritura, toda Escritura es inspirada por Dios. Esto pasó a ser parte del canon, primero era una carta, pero después pasó a formar parte del canon de la inspiración divina. Y entonces está respondiendo Pablo, como hemos visto en el capítulo 7, a aquella pregunta original o a una de las preguntas que habían comenzado a ellos, y era: bueno le sería al hombre no tocar a mujer. Entonces había contestado a los casados, allí en el capítulo 7, versículo 2, les contesta a los casados, le dice: a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Ahora les responde
más específicamente a los solteros, y dice en el verso 26, pues tengo esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Anteriormente a unos a causa de las fornicaciones, ahora a causa de la necesidad que apremia. En algunas versiones dice a causa de la crisis actual. Y se entiende que ellos estaban pasando allí en Corinto y en el mundo cristiano, en el mundo creyente, por una crisis bastante grande, importante, y que no se sabe bien en qué consistía, de qué se trataba. Pero a causa de eso, entonces él les aconseja de esta manera. Se piensa que pueden ser las persecuciones que ellos estaban viviendo y tal vez las persecuciones que vendrían después. Un tiempo más tarde llegaron bastantes persecuciones a la iglesia y entonces a causa de la necesidad que apremia, a causa de la crisis actual, es mejor, dice, al hombre quedarse como está. Sabemos que cuando hay dificultades, cuando hay problemas, cuando hay persecuciones, y las persecuciones son de distinta manera, para todas las personas es difícil. Para los solteros es difícil cuando hay persecuciones. Hay tantas cosas, tantas persecuciones, que Satanás va a tratar de guiar, de conducir, de poner. Pero acá lo que nos dice es que para los casados es aún más difícil. ¿Por qué? Porque son más personas, porque es más difícil, digamos, afrontar aquella situación. Por ejemplo, fue difícil en el tiempo de María y José. Una cuestión hubiese sido si José estaba solo y Herodes lo perseguía, pero otra cuestión fue cuando José estaba casado con María y Herodes los perseguía. Volvamos ahí a Mateo, ahora en el capítulo 2, Mateo capítulo 2, y vamos a ver el versículo 13. Mateo capítulo 2 y versículo 13. Fíjense la dificultad, conocemos este pasaje, conocemos esta historia, pero la dificultad de este matrimonio, el de José y María. Mateo capítulo 2 y verso 13 dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Fíjense la situación cómo se complicó para José después que se casó. Ya era difícil, digamos, en los días que se tuvo que casar. ¿Por qué? Porque encontró que su prometida estaba embarazada y había pensado en divorciarse y toda aquella cuestión, pero después se fue poniendo más difícil. Cuando nace el Señor Jesús, Él tiene que huir. Y le dice el ángel, huye a Egipto. Así que nos imaginamos ese viaje difícil, ¿no? Para José y para María, con su bebé, con poco tiempo, con poca edad, con corta edad, teniendo que huir. Pero ¿qué pasó con los demás matrimonios de allí de Belén? Leemos el versículo 16. Mateo capítulo 2, ahora el verso 16. Dice, Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Fíjense la situación para los matrimonios de allí en Belén. Perdieron a todos sus hijos menores de 2 años, porque el rey se había enojado, porque el rey los mandó matar, porque el rey los hizo asesinar. Entonces, hay dificultades. Una cosa era escapar José por alguna situación solo, otra era escapar con su familia.
Luego el mismo evangelista Mateo, cuando habla del tiempo futuro, de la gran tribulación, vayamos al capítulo 24 de Mateo. Cuando va a hablar del tiempo futuro, aunque esto, digamos, no vamos a pasar, gracias a Dios, por ese tiempo, sin embargo nos sirve como ejemplo, como ilustración de las dificultades de los matrimonios o de las familias. Dice capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, y vamos a leer el versículo 10. 24 según San Mateo, el versículo 10. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Sabemos que ese es el tiempo del fin y vendrá la gran persecución. Y entonces dice, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros. Da la idea de que, digamos, personas, familiares, al ser presionados por el enemigo y tal vez al ser martirizados no van a soportar y van a decir dónde se encuentra su familiar o su amigo, o en el caso del matrimonio tal vez su esposo o su esposa. Dice el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí hay otra situación, el amor de muchos se enfriará, no será lo mismo. Dice el versículo 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Otra vez la cuestión, como le sucedió a José, huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Ahora imagínense un padre de familia que tiene a su hijo en casa. Dice, no descienda para tomar algo de su casa. Una madre que tiene a su hijo en casa, tal vez en el Moisés o en la cuna, no descienda para tomar algo de su casa. Verso 18, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y fíjense el verso 19, mas hay de las que estén encintas, verso 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Tal vez pensando en todas estas cosas que se van a ir manifestando, aunque no estuviesen ellos en esa situación y aunque nosotros no estemos en esa situación y aunque no vayamos a llegar literalmente a esa situación, entonces tal vez pensando en todo esto, es que Pablo le dijo a los solteros y a las viudas que buenos les fuera quedarse como está. Eso les dice en el capítulo 7, versículo 8, que ya lo hemos leído el domingo pasado. Dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Entonces, para un soltero es difícil la persecución, resistir al enemigo, resistir la tentación, pero nos enseña que tal vez en algunos casos para los casados es aún más difícil. Es posible, se piensa que algunas personas, algunos de los corintios, en vista de todo esto y de los problemas que había, estaban pensando, además de aquellos que habían escrito y habían pensado, habían analizado, el no tener relaciones, el no tocar mujer, como hemos visto, también estarían pensando algunos que era mejor divorciarse. Tal vez ellos decían, me caso con un creyente o no me caso o no me comprometo con nadie. Estaban pensando en esta situación. Y por eso es que él les dice, el apóstol Pablo, allí en el versículo 27, estás ligado a mujer, no procures soltarte, estás libre de mujer, no procures casarte. Más también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar.
Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Lo que está hablando aquí es acerca de la brevedad del tiempo, que en realidad el tiempo que tenemos en el mundo es corto, y por eso dice el que tiene algo como si no lo tuviese, pensando en lo que es realmente importante y apuntando nuestros pensamientos y nuestra vida a lo que es verdaderamente importante. El Señor Jesús y los apóstoles decían, especialmente Pablo, buscad las cosas de arriba, buscad las cosas del cielo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y esto se lo podía buscar tanto en el caso del matrimonio como en el caso de las personas que estaban solteros, en el caso de los vírgenes. Ambos podían buscar las cosas de arriba y era lo mejor. ¿Por qué? Porque el mundo o la apariencia de este mundo se pasa y se pasa rápido. Dice el verso 32, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas de este mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Quisiera, pues, que estuvieseis sin congojas, sin preocupaciones. ¿Para qué? Dice un poco más adelante, para agradar al Señor. Decíamos, una de las cosas más importantes, o lo más importante, tiene que ver con agradar al Señor. Porque eso es la bendición, eso es la libertad. Ahí encontramos realmente el verdadero gozo, la verdadera felicidad. Y la Escritura nos enseña que hay algo imprescindible para agradar a Dios o para honrarle a Él. Lo dice en la Epístola a los Hebreos, el capítulo 11. Dice, pero sin fe, 11:6, es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. El apóstol Santiago, cuando habla allí en su carta, también habla de la fe y habla de la oración y habla de la sabiduría. La sabiduría nos sirve para nosotros poder conducirnos de manera agradable delante de Dios. Dice la Escritura aquí en Corintios que Cristo es la sabiduría y es el poder de Dios. Y dice Santiago, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Dios da a todos, da abundantemente y da sin reproche. Dice, pero pida con fe, cuando pida sabiduría, no dudando nada. Y sigue, ¿no? Porque el que duda es como la ola del mar que no está firme en un lugar. Pida con fe. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí es lo importante, lo que les va diciendo, tanto si es en el matrimonio, si es estando soltero, sea que nunca se haya casado la persona o que haya quedado viuda, en todos los casos, en cada uno de los casos, el Señor provee a cada uno para poder agradar a Dios. Y dice que es para nuestro provecho lo que dice, era para el provecho de los corintios y para el nuestro, no para poner o para tender un lazo o una trampa, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Miren qué importante, poder acercarse al Señor
tanto como matrimonios, tanto como solteros, tanto en una persona que ha quedado viuda, poder acercarse al Señor. Y sabemos que Él no rechaza a nadie, mucho menos a aquellos que son sus hijos. No solamente que no los rechaza, sino que nunca se va de ellos. Por su espíritu que mora en el corazón, en el alma, está continuamente, todos los días, dice la Escritura, hasta el fin del mundo. Pero dice Pablo, les doy estos consejos para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Esto nos habla de que puede haber algún impedimento en alguna ocasión para acercarse al Señor. Dice el verso 36, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Si alguno piensa que es impropio para su hija virgen. Pareciera aquí que le habla al padre, ¿no? Al padre de una chica, al padre de la novia, digamos así, y dice, si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca. Es decir, si la deja casarse, no peca, si no la deja casarse, no peca igualmente. Como si le hablara al padre, y digamos, tiene algo de sentido, porque en aquel tiempo, ya hemos dicho, los padres arreglaban el matrimonio. Pero hay otra versión que lo dice diferente, y es la nueva versión internacional. Voy a leer el mismo versículo, capítulo 7, de Primera a los Corintios, y voy a leer el versículo 36. Dice ahí la nueva versión internacional. No sé si lo están buscando los chicos acá. En mi pantalla no veo nada, se quedó negra, así que ustedes me dicen cuándo está. Primera a los Corintios, capítulo 7, versículo 36. Acá no tengo nada en la mía, pero si ustedes dicen que ya aparece, listo. Dice, si alguno piensa que no está tratando a su prometida como es debido, y ella ha llegado ya a su madurez, por lo cual él se siente obligado a casarse, que lo haga. Con eso no peca, que se casen. Fíjense, decíamos en la Reina Valera, pareciera que le habla al padre, a aquel que arreglaba, o que generalmente arreglaba el matrimonio, aunque también en algunos casos se le preguntaba a la novia acerca de su decisión, si quería casarse o no. Y aquí en la NBI lo traduce diferente, como, digamos, hablándole al novio directamente. Y realmente es difícil interpretar qué significaba o qué significa o a quién le habla, porque además es como si la novia quedara fuera y no tiene, digamos, ni voz ni voto en esto, porque uno parece que le pregunta al padre, el otro le pregunta al novio y resuelven todo y nada a la novia. Entonces, otros proponen que la palabra ahí que encontramos, virgen, en el verso 33, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, algunos proponen que esa palabra en vez de virgen es virginidad. O sea, le está hablando a la persona, le está hablando al soltero y lo está, digamos, aconsejando en cuanto a su propia virginidad. Y entonces le dice, si alguno está bien en cuanto a su virginidad, porque Dios le dio el don de continencia, como hemos visto el otro día, y ejercita el dominio propio en aquella situación, en su vida, que no se case. O sea, hace bien que no se case.
tanto en el caso del varón como de la mujer. Ahora, si no puede manejar aquella cuestión de la continencia, porque no tiene el don y no puede ejercitar ese dominio propio, entonces cásense o que se case. Y en ambos casos, dice Pablo, no peca, sino que hace bien. Entonces, esta opción, esta interpretación, es más, digamos, para nuestro tiempo, porque, digamos, aquella cuestión donde los padres decidían o elegían o preparaban o arreglaban el matrimonio, para nosotros no ocurre más y sería algo que no tiene, digamos, no sería para nosotros, sería una parte de la Escritura que no es para nosotros. Sin embargo, cuando lo pensamos de esta manera, el apóstol Pablo le habla a la persona, le habla acerca de su estado, acerca de su virginidad, y le dice, si estás bien, si estás tranquilo y podés manejar esta situación, y no te cases. Ahora, si tienes necesidad y no te ha dado el Señor el don de continencia, entonces cásate, y en los dos casos va a estar bien. Sin embargo, ahí en el versículo 38 dice, de manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. El que la da hace bien, y el que no la da, en vez de decir hace bien, dice hace mejor. Tal vez teniendo en cuenta aquella cuestión de las dificultades que hemos visto en el caso de las familias, ¿no? Como hemos mencionado a José y a las familias, a las demás familias de allí, de Belén. Entonces, en este capítulo hemos visto, repasando, resumiendo un poco lo que ya hemos visto, hemos visto que el matrimonio es bueno porque ha sido creado por Dios allí antes de que entrara el pecado, y sin embargo el pecado entró y lo cambió todo, absolutamente todo. Digamos, la cuestión del corazón de las personas, sino también la relación de las personas. No solamente la relación entre la persona, el hombre y Dios, sino también la relación entre el hombre y la mujer, o entre el hombre y su hermano, o entre la hermana y su hermana, ¿no? Lo ha cambiado todo, y eso se ve en nuestra sociedad, como, digamos, el pecado hace que todos se peleen con todos, e incluso también en la iglesia. Por eso hablaba de los pleitos, de los problemas, de los celos, de las contiendas, de la elección de cierto grupo a determinado líder y otro grupo a otro líder, todas cuestiones, como hemos visto, que son de la carne. Pero el matrimonio fue creado por Dios, fue creado bueno, el pecado comenzó a crear problemas. También a la persona que se queda soltera, la ha creado Dios y le da aquel don para que pueda vivir completa en el Señor y agradando al Señor. Y de alguna manera en este capítulo Pablo dice que es mejor aquella situación, por lo que acabamos de ver y por otras cosas que tal vez no tenemos tiempo o se nos escapan en este momento. Es mejor quedarse cada uno como yo, decía Pablo, en ese estado de solteros, y el Señor así lo dispone. El consejo que ellos habían recibido, aquella pregunta que habían hecho ellos acerca del celibato, ¿es mejor para el hombre no tocar mujer? Pablo les había respondido que lo mejor era el casamiento o la soltería, según el caso, y que no se podía establecer aquella cuestión del celibato como una regla para todos los casos o para todas las personas, porque alguno tenía el don de Dios, otros no. El mismo Señor Jesús, cuando contesta acerca del divorcio, ¿se acuerdan que habíamos mencionado los apóstoles o los discípulos dijeron, si esto es así, no conviene casarse? Y el Señor les dice, a unos les es posible, les es dado el don,
a otros les es dado de otra manera, lo cual significa a algunos Dios los hace estar bien casados, a otros los hace estar bien y agradar a Dios también estando soltero. Este consejo, que era inspiración divina, estamos hablando del siglo I, ¿no es cierto? Allí cuando se escribió la carta a los Corintios. Ya para el siglo IV, en alguna iglesia, en algún grupo, ya se comenzaron a proponer la cuestión del celibato para los sacerdotes de su propia iglesia. Se empezaron a proponer esto. Pasado el siglo X, en este grupo, quedó establecido como una obligación para sus propios sacerdotes el que debían mantenerse célibes, o sea que no podían casarse. El tema es que había sacerdotes que ya estaban casados y tenían familias. Bueno, se cuenta que uno de aquellos dirigentes, era el tiempo de la esclavitud todavía, y mandó o obligó a estos sacerdotes que vendieran a sus esposas como esclavas y abandonaran a sus hijos, porque entendieron que esa era una cuestión, digamos, mejor, como la estaban planteando los corintios, mejor para servir a Dios, quedarse o vivir el celibato. Se dice que hay documentos que informan de que en algunos lugares se practicaron abortos y también infanticidio para tapar la cuestión de algunos sacerdotes, que no tenían el don de continencia, que no podían mantener el celibato, que cometieron abusos, y entonces para cubrir todo eso tuvieron que hacer abortos y demás, y que hay documentos de esos. Por eso la Escritura y el apóstol Pablo y la inspiración divina aconsejaba en esta cuestión a los creyentes sobre la vida y sobre la sexualidad. A los solteros, otra vez, si tienen ese don y si están bien delante del Señor, que se queden así. A los casados, a los que no tienen ese don y no pueden mantener esta cuestión, que se casen y puedan honrar al Señor, que puedan acercarse, como mencionábamos, y agradar así a Dios. El mismo apóstol Pablo dice, allí escribiéndole a los romanos, dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Al matrimonio, decíamos, Dios lo creó, lo hizo para que fuese perfecto. El pecado lo desfiguró, como arruinó muchas otras cosas o todo lo de la creación de Dios. Y a medida que fue pasando el tiempo, a medida que fue pasando los siglos, vimos cómo el pecado fue haciendo cada vez más daño. Y llegamos hasta nuestros días y hay veces que nos sorprendemos con lo que va sucediendo, sobre todo a nivel, digamos, de ley o a nivel gubernamental. Hace un tiempo hemos tenido, o se ha hecho ley en nuestro país, el matrimonio igualitario, algo que Dios no aprueba. Dios ama a todas las personas, ama a las personas que digamos, tienen este pensamiento e incluso que practican estas cosas, pero no ama o no soporta sus prácticas. De hecho, allí cuando leíamos en Corintios, allí en el capítulo 6, hablaba de todas estas cosas y dice que muchos o algunos de ellos eran o practicaban estas cosas, pero habían sido lavados, habían sido santificados, habían sido salvados por el Señor Jesús. Pero a medida que pasa el tiempo, entonces, esto se va marcando cada vez más. Esta creación de Dios está siendo atacada por el enemigo y entonces va tratando de desfigurarla. ¿Por qué?
porque entre otras cosas esta unión o esta figura, el matrimonio, es figura de la persona de Cristo y de su iglesia. Allí en Efesios dice que el Señor Jesús compró a la iglesia, salvó a la iglesia y la salvó para santificarla y para presentársela a sí mismo como una iglesia que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, como una virgen, dice en alguna de las partes. Y entonces, porque es figura de esto, el enemigo la ataca. Y vamos a terminar leyendo un versículo o algunos versículos en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 17, que menciona algo de cómo el matrimonio fue atacado y cómo fue, digamos, en decadencia a medida que pasó el tiempo. Por ejemplo, en Lucas capítulo 17, allí en el versículo 26 vamos a leer. Versículo 26. Está hablando de la segunda venida del Señor Jesús, parecido a lo que mencionábamos hace un rato de la gran tribulación. Y ahí va a mencionar los días de Noé. Dice allí, verso 26 del capítulo 17 de San Lucas. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Verso 27. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fíjense la situación, la condición, la incredulidad, pero sin embargo fíjense cómo aquella cuestión del matrimonio y del casamiento estaba, digamos, en vigencia y está mencionada en la Escritura. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Aunque sucedía esto, y aunque Noé les predicaba, dice que no creyeron, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Seguimos la lectura. Dice, asimismo sucedió en los días de Lot. Otra situación. ¿Qué hacían en aquel tiempo? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. No sé si ustedes notan la diferencia que hay en estas dos situaciones. En la primera situación, en los días de Noé, se menciona el casamiento, que se casaban y se daban en casamiento. Pero en los días de Lot no menciona el casamiento. Y sabemos lo que sucedía en los días de Lot. Y sabemos lo que sucedía en Sodoma. Y sabemos que cuando Lot salió de aquel lugar, aunque salió de su esposa no fue salva y quedó convertida en una estatua de sal. O sea que ahí vemos cómo el pecado realmente afecta a esta institución que Dios ha hecho a tal punto de que ni lo menciona allí en el juicio, desaparece completamente. Posiblemente ni se celebraban casamientos allí en Sodoma. Nosotros cuando leemos allí Génesis capítulo 18, nos asombramos de las cosas que sucedían y de lo que sucedió con esta familia, con la de Lot. En el caso de Noé, sabemos que Noé predicó, Dios les habló y creyeron tanto Noé como su esposa y creyeron también sus hijas y sus yernos, ¿no es cierto? Y 8 personas salieron de este lugar. Pero en los días de Lot, nos dice la Escritura allí que Lot salió a hablarles a sus yernos y sus yernos les parecía como que se burlaban de ellos cuando les hablaba del juicio de Dios. Y no creyeron.
Así que de allí de Sodoma no salió ningún matrimonio, es decir, salió el de Lot, pero no llegó a salvarse completamente. Y nosotros sabemos después qué fue lo que sucedió con Lot y sus hijas. Así que esta es una cuestión que nos habla a cada uno de nosotros, a la iglesia, y nos habla acerca de nuestras relaciones con nuestra esposa o de nuestra relación con nuestro Dios en el caso de los que están solteros. Y también poniéndolo en nuestro tiempo, poniéndolo en nuestra condición social y en las prácticas que se llevan a cabo ahora. Lo último que conocemos es que, digamos, cada vez la cuestión masculina y femenina, cada vez se la menciona menos y cada vez está como que queriéndosela que desaparezca. Sabemos que ahora en los DNI, además de la M y la F de masculino y femenino, hace una semana creo que es, también existe lo que significa una X en la cuestión de género. O sea que no hay género allí. No es ni masculino ni femenino, es X y es lo que la persona decide o piensa que es la autopercepción. Esta es la situación en la que vivimos. Y por eso nos habla de esta institución que es el matrimonio, para que nosotros la sigamos manteniendo los que tenemos este matrimonio y aquellos a quienes Dios los lleve al matrimonio. Y los que no tienen matrimonio, porque Dios los mantiene solo, para que también puedan mantenerse cerca del Señor y en pureza cerca del Señor, para, como dice la Escritura, de alguna manera, reprender a los que contradicen. Una de las mayores formas de reprender es haciendo lo que la otra persona no hace. A veces pensamos que una cuestión, digamos, efectiva es decirle algo lo que no tiene que hacer, a alguien lo que no tiene que hacer, o decirle a alguien lo que está haciendo mal. Y puede ser que en algunos casos surta efecto, tenga efectividad, pero una forma que realmente tiene efectividad es cuando uno vive y hace lo que es agradable a Dios. La persona que no lo hace o el que está pecando se da cuenta que está pecando. ¿Por qué? Cuando ve a otro que no peca. Mucho sucede en el caso de los que conocen la Biblia, pero también se da en el caso de los que no conocen a Dios o de los que no son cristianos. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que la ley de Dios, si bien está escrita en la palabra de Dios, también está escrita en la conciencia. Y cuando alguien vive la ley de Dios, la ley del amor, la ley de la pureza, eso va a golpear en la conciencia de las personas. Y tal vez muchos, al ser despertados en su conciencia, se arrepientan y les suceda como a los corintios y se pueda decir después de ello: esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados. Y a los que no les suceda esto, los que decidan rechazar, como en los días de Noé y en los días de Lot, en el día final el Señor tendrá a los creyentes o a la iglesia, a las personas puras, fieles, a los que mantienen su fidelidad, como prueba de que eso era posible, de que Dios podía transformar, de aquellas cosas que eran agradables a Dios, y entonces serán condenados aceptando que son culpables, como aquel ladrón que moría en la cruz y le decía al otro: nosotros a la verdad padecemos justamente porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Damos gracias a nuestro Dios por la salvación que nos ha dado y también por enseñarnos a vivir de manera justa y de manera piadosa y de manera pura, alabándole a Él y honrándole a Él. Algo que no es fácil, pero que Él nos provee de las herramientas necesarias y del poder necesario
para poder lograrlo. Que el Señor bendiga su palabra.